Bueno, pues vamos a hacer nuestro gorrito. Yo he sacado un patrón, tanto de la parte de la visera, digamos, como de la parte de atrás. Mirad, le he hecho una forma aquí redondita, pequeñita, para que le quede el pelo más gracioso. Ahora cuando lo veáis hecho, entenderéis mejor la idea que yo tenía en la cabeza. Lo vamos a hacer doble, porque cuando las prendas que vamos confeccionando son de quita y pon, a mí lo que me gusta es que queden bastante curiosas tanto por dentro como por fuera. Entonces, como son pequeños trocitos de tela que tampoco necesitamos tantos, podemos hacerlo que quede un poquito más curiosillo. Entonces, vamos a necesitar dos trocitos del patrón de la parte redondita y dos trocitos también del patrón de la parte del ala. Investigando, sabéis que a mí me gusta mucho investigar. Las tiendas de tejidos van cambiando a medida que van cambiando, digamos, los meses del año. Hay una fecha que son de comunión, otra para bodas, hay otras en las que están carnaval, como es en esta fecha de ahora, los enamorados, que nos llenan todo de corazoncitos. Bueno, pues ya sabéis que a mí me gusta mucho ver cosas y probar y demás. Mirad, esto es como si fuese un estabilizador, ¿vale? Yo, sabéis que compro el estabilizador, os he dejado en los enlaces donde yo lo compro muy barato, pero esto el otro día cuando estaba en una tienda de tejidos, pues mirando las telas, esta espuma se utiliza para los disfraces. ¿Sabéis cuando se disfrazan los niños de bolas, pelotas, peces, que hace falta tener una estructura para darle forma? Pues es esto. Donde yo la he comprado, que ha sido en mi pueblo, se llama Foami o espuma de disfraz. La puedes encontrar de cualquiera de estos nombres. Es más finito que mi estabilizador, pero por el precio que tiene, que es súper barato, porque creo que me costó unos 4 euros más o menos. Quiero decir que es súper barato. Entonces, como yo sé que muchas de vosotras tenéis problemas para encontrar el estabilizador, ahora que estamos en estas fiestas, aprovechar, buscar, a ver si encontráis este tipo de esponjita y os va a servir igual que el estabilizador. Yo voy a hacer una prueba con el gorrito y después os cuento. Bueno, pues esto lo vamos a cortar una vez nada más y lo vamos a marcar. Si no tenéis estabilizador o no tenéis esta espuma, no pasa nada, se le pone entre tela y ya está, o un trocito de fieltro, no pasa nada. Como veis, yo aquí he dividido con letras los moldes, los patrones, porque yo lo que quiero es, aún no lo sé si lo voy a hacer con bolo o lo voy a hacer con pliegues, pero así os dejo más marcadito y que vosotras lo hagáis mejor. Solamente vais uniendo después lo que son las flechas, las marcas, por ejemplo, esta con esta nos iría aquí, pues de aquí hasta aquí haríamos o un pliegue o un vuelo y entonces vamos haciéndole la forma, pero así os resultará más fácil para las que no tenéis mucho uso cosiendo, porque al ir uniendo una pieza, una marca con otra marca, os resultará mucho más sencillo que ir un poco como más a ciegas, que a lo mejor a veces nos pasa que queda más vuelo en un lado que en otro. De esta forma os va a resultar mucho más fácil. Los moldes, como siempre, en el taller. Y bueno, vamos a hacer nuestro gorrito. Mirad, yo lo que voy a hacer va a ser poner derecho de la tela, voy a poner el otro derecho de la tela y encima sobre él voy a poner el estabilizador, la goma, el foam o como nosotros queramos llamarla, esponja, como sea. Entonces lo que voy a hacer va a ser coser desde aquí, rematando, vamos a dar toda la vuelta hasta aquí y vamos a dejar abierta esta parte de aquí del centro. Solamente vamos a hacer eso. Una vez que lo tengamos, vamos a recortar lo más al filito posible la espuma para que no nos quede muy gruesa y daremos la vuelta y enseguida vuelvo con vosotras. Mirad, ya le he hecho el gorrito. Mirad qué mono que es. Es un gorrito, no es de los gorritos grandotes que estamos acostumbrados a ver en algunas muñecas. Esta es una jardinera y tiene un gorrito un poco distinto. Es un poco inspirado en Laura Ingalls.
de La Casa de la Pradera, que me gustaba muchísimo esa serie, y aquellos gorros me encantaban. Recuerdo que mi madre me hizo uno de ganchillo y lo llevaba siempre al cole, me gustaba mucho. Entonces, por eso es que a lo mejor veis el gorro que os parece pequeñito, pero que no lo es, le queda súper bonito. O eso espero cuando se lo probemos. Bueno, mirad, yo lo que he hecho ha sido poner la tela de esta forma, derecho del doblez de lo que sería la visera con el derecho de lo que es la tela, y lo único es que tenía tantos alfileres que le he quitado los alfileres y le he pasado un hilván, y sí que he tenido en cuenta que cuando he llegado al centro del sombrerito he puesto hacia un lado y hacia adentro los dos primeros pliegues. Podéis hacerlos todos seguidos, a mí me ha gustado así y bueno, así os lo comento. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser, no lo he cosido, solamente está hilvanado. Ahora lo que vamos a hacer va a ser poner de nuevo el gorro en esta posición. Vamos a buscar el derecho de la otra parte del ala del sombrero, y os quiero comentar, me parece una pasada el foam, la espuma o como le queramos llamar. Me encanta, queda súper bonito. Bueno, pues ahora vamos a hacer igual. Vamos a cogernos el derecho de lo que sería el ala de nuestro sombrero, buscamos el centro y vamos a coger el centro. Hacemos coincidir las dos marcas, y mirad, para que no resulte tan complicado, yo he cogido el principio de lo que es la tela, porque necesitamos dejarla fuera de lo que es esta costura, porque ahora tenemos que unir estas dos partes del gorro. Entonces lo primero es venirnos hasta aquí, vamos a cogernos la marca que tenemos aquí y vamos a poner el primer alfiler. Nos tiene que quedar tela suficiente como para engancharla con esta otra parte, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí un alfiler solo para sujetarlo, y ahora ya sí vamos a hacer coincidir esta marca con esta otra, y vamos a sujetar. Y ahora pues voy a hacer igual que hice antes. Si me vine hacia adentro, pues con este me va a venir exactamente igual. Entonces vamos a cogernos una parte. Os recomiendo que hagáis medio gorrito y otro medio gorrito, porque es muy pequeño, lleva mucha curvatura y nos va a resultar más fácil si hacemos una parte y luego la otra que hacerlo todo del tirón, porque se trabaja muy mal. Ya lo sabemos que cuando son piezas pequeñas el trabajo se nos complica un poquito. Bueno, pues vamos a ir haciéndole pliegues hasta repartir toda la tela, y lo que sí os recomiendo es hilvanarlo. Si no queréis pliegues, le podéis poner un hilván y después hacéis un frunce y ya está, queda igual de bonito. Yo, bueno, porque me apetecía hacerlo de otra forma, pero que ya os digo que no hay que hacerlo exactamente igual, ¿vale? Que cada una le dé el aire que más le guste. Y ahora vamos a hacer este otro. Y ya tendríamos el medio gorrito, ¿veis? Ahora desde aquí voy a pasar un hilván hasta el centro, porque veis lo que os digo, si yo ahora tengo que traerme esta punta hasta aquí, pues me cuesta un poco más de trabajar, ¿veis? Porque a fin de cuentas es muy pequeño. Entonces vamos a hacer medio, y cuando tengamos hilvanado este haremos la otra mitad. Mirad, ya tengo cogido todo lo que es el gorrito
a la visera. ¿Veis? La visera queda completamente dentro. Y ahora vamos a coger, y así ya lo pasamos todo de una vez a la máquina, vamos a coger lo que sería la parte del cuello del gorro. Mira, vamos a coger aquí, vamos a seguir la línea que tenemos marcada y lo vamos a hilvanar. Esto es mejor tenerlo todo hilvanadito y haciendo coincidir las líneas para luego que nos asiente todo bien. Y vamos a terminar al otro lado, con cuidado de no coger lo que es la viserilla, solamente lo que es el tejido de arriba y de abajo, nada más. Y ahora vamos a ir a la máquina. Es un gorrito muy sencillo, muy fácil, y vamos a ver si nos queda bien bonito. Mirad, dentro está el ala del sombrero. En la parte de dentro tenemos los derechos hacia adentro de las dos mitades del gorrete. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser, desde la parte de la nuca o del cuello, vamos a dejar un trocito sin coser, que vamos a marcarlo para que os resulte más fácil. Después, a la hora de coserlo, no cojáis ni la zona redonda, que os va a resultar más complicado, ni en las esquinas, porque eso ya sí que tenemos que hacerlo luego a mano con mucho cuidado. Por ejemplo, desde aquí hasta aquí vamos a tener suficiente para darle la vuelta, muy poquito. 2,5 centímetros más o menos, pero salvamos las esquinas y salvamos la zona redonda. Entonces vamos a empezar por aquí, rematamos, pasamos por aquí todo lo que es el círculo del gorrito, seguimos por este lado y rematamos aquí, y por esta abertura vamos a darle la vuelta. Voy a la máquina y enseguida vuelvo. Pues ya lo tenemos cosido, vamos ahora a darle la vuelta y vamos a ver el resultado de este proyecto. Le damos la vuelta por el sitio que habíamos dejado abierto, con mucho cuidado de no romperlo, porque por aquí tenemos que sacar lo que es la visera, que es lo más duro, pero con paciencia y con cuidadito nos sale. Y así nos queda todo el interior del gorrito, nos queda completamente cerrado, lo que llamamos costuras embutidas o reversibles o prendas reversibles, cada uno que le llame como quiera. A mí me gusta mucho cómo quedan las cosas así remataditas, porque luego cuando le quitamos el gorrete a la muñeca se ven bastante los desperfectos. Bueno, vamos con paciencia. Bueno, pues mirad, ¿veis? Ya una vez que le damos toda la vuelta al gorrete, mirad qué bonito que queda, ¿veis? Y queda igual por el derecho que por el revés, ¿veis? Queda exactamente igual. Si queréis ponerle el interior de otro color y hacerle dos gorros diferentes, ya como vosotros os guste más. Y aquí pues lo único que vamos a hacer va a ser darle una puntada escondida, y con esto ya tendríamos terminado la parte del gorrete. Ahora lo que vamos a hacer va a ser ponerlo un poco más bonito. Yo no creo que le ponga más flores, porque la verdad es que ya la tela lleva un montón, pero sí que le voy a poner puntilla. Tampoco mucha, porque es una jardinera, no es una dama antigua, elegante y tal, pero una puntilla sí. La puntilla a mí me gusta mucho y a las muñecas les quedan muy bonitas.
Vamos a darle una puntadita. Bueno, pues ya tendríamos el gorrete. Mirad qué bonito que queda. Es una moneda. ¿Veis? La parte esta de aquí, pues esto es lo que hacían los gorretes estos más antiguos. ¿Veis? Pero no hace nada de vuelo, no hace nada de formas extrañas. Queda bastante gracioso. Voy a buscar un poco de puntilla. Mirad, con esta puntilla de aquí rosita, vamos a coger un trocito, bueno, más o menos así. A ver, unos 18 centímetros. Vamos a cortar dos trocitos. Y vamos a buscarla. Voy a ponerle los lacitos también de puntilla. Entonces voy a ver si aquí más o menos me da. Y aquí. A ver. Mira, vamos a poner el hilo doble. Vamos a hacer un pequeño nudo. Vamos a coger las dos piezas más pequeñitas y vamos a empezar por aquí, por un ladito. Vamos a ver si hacemos aquí un nudo que nos aguante. Y nos vamos a venir por aquí. Vamos a coger por la parte de arriba, como si fuese un pespuntillo. Bien, pues una vez que lleguemos aquí, lo que vamos a hacer va a ser coger los dos extremos y los vamos a unir uno con el otro. Y vamos a hacer como una especie de flor pequeñita. ¿Veis? Estiramos todo lo que podamos y anudamos aquí. ¿Veis? Nos quedará algo así. Entonces yo se lo voy a poner aquí y le voy a poner por el lado de fuera o por el lado de dentro. Por el lado de fuera le voy a poner la puntilla. Mirad, aquí. Más o menos al centro, y aquí le voy a dar unos puntos sin traspasar a la tela de debajo, solamente la parte de arriba. Podéis utilizar silicona si queréis, o pegamento para tela, o lo que tengáis por aquí, o la puntada, como más os guste. Y así sujetamos también lo que nos va a servir de lazo.
y aquí ya pues rematamos. Lo importante es que no se vean los hilos. ¿Veis? Es muy sencillito de hacer. Bueno, pues yo voy a hacer el otro lado y ahora ya vuelvo y terminamos todo. Bueno, pues vamos a probárselo a Clara. Mirad cómo ha quedado. Me encanta, súper bonito. Es muy simpático. Yo no la voy a hacer nada. Le voy a quitar un poquito el pelito de la cara y se lo voy a echar hacia atrás, porque lo que quiero es que tenga todo el pelito por la parte de atrás para que él se le vea por el gorrete. Entonces vamos a ponérselo así, se lo vamos a traer hacia adelante, ¿veis? Y así es como le queda. Se lo podemos atar o se lo podemos dejar suelto, podemos ponérselo hacia arriba o se lo podemos poner un poquito hacia atrás, ya eso como más os guste. Yo me voy a ayudar con un par de alfileres para sujetarlo y así ya lo ubico en su sitio. Así. Bueno, pues le quedaría de esta forma. ¿Veis? Luego si nos gusta más cortito los lazos, pues se le cortan un poquito. Yo lo voy a dejar hasta que la tenga totalmente terminada y luego ya estoy a tiempo para cortarlo. Y veis por detrás, mirad cómo le queda. Le deja toda la melenita al aire, no lleva ningún tipo de goma ni nada parecido, se sujeta perfectamente, no necesita nada más. Si queréis ponerle un poquito más de relleno para hacerlo más gordo, pero vamos, yo no lo voy a poner, yo lo voy a dejar así tal cual porque esta es la idea del gorrete que yo tenía. Y bueno, pues ahora ya vamos con los últimos detalles de Clara y vamos a irla terminando esta simpática muñeca.